Reserva Nacional Masai Mara. Situada en el suroeste de Kenia, tiene una superficie de poco más de 1.500 kilómetros cuadrados. Masai Mara no tiene vallas y está delimitada por el escarpe Olololo en su extremo occidental, y se extiende hacia el sur hasta la frontera con Tanzania. Sin embargo, los límites norte y este de la Reserva Nacional están rodeados por reservas privadas de vida silvestre. De 14 en total, hay 4 principales áreas de conservación, también conocidas como las 4 Grandes, y en una de ellas se originó una gran coalición. Los Sankey Boys. Los Sankey Boys solían ser una prometedora coalición de 5 enormes machos. Nacieron en el Orgullo Sankey, en la conservación Olare Motorogi, alrededor de 2016 y 2017. Fueron engendrados por los machos Croton Island, Olerai y Olekiti. Como todo león macho, el poderoso quinteto también tuvo que enfrentar la vida nómada. Dejaron el territorio natal y fueron en busca de su propio orgullo. Y es así como llegaron a la conservación Lemek. En ese entonces, la zona era controlada por Derre y Barricoi. Con el tiempo fueron ganando confianza, y pasaría lo inevitable. Con 3 años de edad, conquistaron el área y se hicieron cargo de parte de la manada, tras destronar a Derre y Barricoi. Y ese sería el comienzo de su historia como machos de manada. En 2021, tendrían a sus primeros descendientes, y todo parecía marchar bien. Y los Sankey Boys se hicieron más grandes y fuertes. Sus melenas se hacían más espesas. Y los Sankey Boys fueron nombrados como Senka, Lemurt, Kini, Merrinjo y Lerai. Esta sería la coalición más prometedora de Mara. Pero a principios de 2022, comenzaron los problemas. Unos poderosos rivales se acercaban. Los entonces 4 Mara North trataron de arrebatarle su territorio. Y los Sankey Boys se defendieron, y con la ventaja numérica lograron repeler la invasión. Pero esto solo fue el comienzo de la guerra. Los Mara North no se detuvieron, y siguieron presionando a los Sankey Boys. Los 4 Mara North siguieron viniendo e hirieron a uno de los Sankey Boys, y luego se marcharon. Era una guerra entre 2 coaliciones muy poderosas. Pero los Mara North tenían más confianza y experiencia en batalla. Lo que les dio ventaja sobre los Sankey Boys, a pesar de su superioridad numérica. Así que alrededor de junio de 2022, los Sankey Boys cedieron ante la presión y abandonaron el territorio. Sin embargo,
Luego volverían a conquistar un nuevo territorio en la conservación Olchorro y en Onkisu. Este parecía ser un nuevo comienzo para la coalición. Pero los Sankei Boys recibieron un duro golpe. Habían perdido a 2 integrantes, Lerai y Merrinjo. En ese entonces, se dijo que posiblemente murieron en un conflicto entre el hombre y la vida silvestre. Desde entonces, la coalición se redujo a 3 integrantes, Kini, Lemurt y Senka. Pero la guerra continuaba, y pronto sus viejos rivales regresarían. En 2023, la coalición Mara Norte entraría en la conservación Olchorro, y serían vistos rugiendo, patrullando y marcando la zona. Era un claro desafío a los Sankei Boys, que estaban en desventaja numérica. Todo indicaba que pronto serían nuevamente derrocados. Pero con el pasar de los meses, los acontecimientos dieron un giro inesperado a favor de los Sankei Boys. Los Mara Norte fueron perdiendo a sus miembros. Primero desapareció Saruni, posiblemente en algún momento de 2023. Al año siguiente, los Sankei Boys regresaron a su antiguo territorio y emprendieron el contraataque. Y en marzo de 2024, los Mara Norte perderían a otro integrante. Entui fue asesinado por los Sankei Boys. Según Lucy Johnson, de Matira Magazine, en un principio, Entui sobrevivió a la pelea, y se movía lentamente con claras cicatrices de batalla por todo el cuerpo, y los veterinarios iban a ayudarlo. Pero no pudieron localizarlo hasta 2 días después de la pelea, cuando se encontró su cadáver junto a la frontera de la conservación Mara Norte, casi devorado, pero con la cabeza intacta. Al parecer fue asesinado por los 3 Sankei Boys el mismo día de la pelea, durante el crepúsculo, ya que se escuchó mucho ruido durante esas horas, señala Lucy Johnson. Además, Osidai también había desaparecido. Luego de esto, solo se ha visto a un integrante de la coalición Mara Norte, y ese es Oronkai. Y parece ser el último. Esta situación marca la caída de una de las coaliciones más poderosas de los últimos años. Mientras que los Sankei Boys recuperaron y ampliaron sus dominios. Además se llenaron de confianza, e incursionaron en otros territorios, llevando caos y terror a su paso. Y han tratado de apoderarse de mucho más territorio y orgullos, como el orgullo Oathbeat de los machos en Koyonai. Actualmente Senka, Kini y Lemurt atraviesan su mejor momento. Los 3 son machos enormes y de grandes melenas. Lemurt es el más alto de los 3. Y es la máquina de pelea de la coalición. Luego está Senka. Tiene la melena más grande e impresionante de Mara, y la más oscura entre sus hermanos. Y por último, Kini, el más rubio. Hasta el momento y a mi parecer, siguen siendo los leones más grandes de Mara. Esperemos que tengan una larga vida, y sigan dejando descendientes,
y no sean otras víctimas del hombre.